Hola, ¿qué tal? Hoy les vengo a presentar lo que es la investigación cualitativa del capítulo 13 y 14 del libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. La recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. Lo que busca en un sentido cualitativo es obtener datos que se conviertan en información de personas, otros seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad en las propias formas de expresión de cada unidad de muestreo. La recolección de datos cualitativos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de muestreo. En el caso de las personas, en su vida diaria, cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan y entre otras cosas. En la indagación cualitativa, los instrumentos auxiliares no son estandarizados, sino que se trabajan con múltiples fuentes de datos de diferentes tipos: lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes. Las principales herramientas para apoyar la recolección de datos cualitativos son la anotación y bitácora de campo, la observación, la entrevista, grupos de enfoque, documentos, materiales y artefactos diversos, y biografías e historias de vida. Durante la observación en la inmersión inicial puedes o no utilizar un formato. Puedes empezar con una hoja de vida en dos. De un lado se registran anotaciones descriptivas de la observación, del otro las interpretativas. Conforme avanza la inducción puedes ir generando listados de elementos que no debes dejar fuera y unidades que deben analizarse. Después de la inmersión inicial y de que se sabe ya en qué elementos enfocarse, se puede diseñar ciertos formatos de observación. Por ejemplo, en donde incluya fecha, lugar, hora de inicio, hora de terminación, episodio, selección a la que se dirige primero, prendas y marcas de ropa que decide probarse, prendas que decide comprar, tiempo de estancia en la selección, descripción de la experiencia de compra, las quejas, observaciones del investigador, el nivel socioeconómico aparente de la clienta, edad y notas del investigador. Es importante saber que un buen observador cualitativo necesita saber y escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar, comprender conductas, ser flexible para cambiar el centro de atención si es necesario. La entrevista se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, el entrevistador, y un entrevistado. En este caso, la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. La entrevista se divide en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. Regularmente las primeras entrevistas son abiertas y de tipo piloto y van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo. Las entrevistas se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad, por ejemplo, la investigación de formas de depresión o la violencia en el hogar, o se requieren perspectivas internas y profundas de los participantes. Los tipos de preguntas en la entrevista cualitativa son preguntas generales, que en sus características parten del planteamiento global para introducirse al tema que interesa, propias de entrevistas abiertas. Las preguntas para ejemplificar sirven como disparadores para exploraciones más profundas. Se le solicita al entrevistado que proporcione un ejemplo del evento, suceso o categoría. Preguntas de estructura o estructurales. El entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjunto o categorías. Preguntas de contraste. El entrevistador se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a ciertos temas y se le pide que clasifique símbolos en categorías. Recomendaciones cuando se realicen entrevistas. El entrevistador tiene que demostrar interés en las relaciones del entrevistado
y pedirle que señale ambigüedades, confusiones y opiniones no incluidas. El entrevistador debe estar preparado para lidiar con emociones y exabruptos. Cada entrevista es única y crucial. Siempre demostrar la legitimidad, seriedad e importancia del estudio y la entrevista. El entrevistador debe de tener siempre la posibilidad de hacer preguntas y disipar sus dudas, no brincar abruptamente de un tema a otro, siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista y el uso que se le dará. La entrevista debe ser un diálogo y resulta importante dejar que fluya el punto de vista único y profundo del entrevistado. ¿Cómo llevar a cabo la entrevista? Principalmente escuchar activamente, mantener la conversación y no transmitir tensión, ser paciente, respetar silencios y tener interés genuino. Asegurarse de que el entrevistado termine de contestar una pregunta antes de pasar a otra. Notar aspectos variables y no variables. Tomar notas y grabar siendo lo más discreto posible. Mostrar aprecio por cada respuesta. Al final, preguntar al entrevistado si tiene algo que agregar o alguna duda. Compartir algunas de las interpretaciones que hagamos. Después de la entrevista y su contexto, enviar una carta, correo o entre otras cosas, agradeciendo la participación del entrevistado. Y luego analizar la entrevista y revisar la guía para mejorarla. Los grupos de enfoque consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, 3 a 10 personas, en los cuales los participantes conversan en torno a o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales que fomentan la interacción en la sesión. Para organizar de manera eficiente los grupos y lograr los resultados esperados, es importante que el conductor de la sesión esté habilitado para manejar emociones cuando surjan y obtener significados de los participantes en su propio lenguaje, además de ser capaz de alcanzar un alto nivel de profundización. El especialista debe fomentar la participación de cada persona, evitar agresiones y lograr que todos tomen su turno para expresarse. Documentos, registros, materiales y artefactos. Sirve para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se proceden en él y su funcionamiento cotidiano y anormal. Entre tales elementos podemos mencionar cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones de audio y video por cualquier medio, objetos como vasijas, armas y prendas de vestir, documentos escritos de todo tipo, archivos, huella y entre otras cosas. La biografía e historias de vida son narraciones de los participantes sobre hechos del pasado y sus experiencias. En la recolección de datos cualitativos es conveniente tener varias fuentes de información y usar varios métodos. El análisis cualitativo implica reflexionar constantemente sobre los datos recabados. Al revisar el material, las unidades de análisis emergen de los datos. Estos son segmentos de contenido textual, auditivo o visual que se analiza para generar categorías. El investigador analiza cada unidad y extrae sus significados de las unidades. Surgen las categorías por el método de comparación constante, similitudes y diferencias entre las unidades de significado. Así se efectúa la codificación abierta o en primer plano. Las categorías son conceptualizaciones analíticas desarrolladas por el investigador para organizar los resultados o descubrimientos relacionados con un fenómeno o experiencia humana que esté bajo investigación. La codificación en un segmento plano, axial y selectiva consiste esencialmente en agrupar categorías en temas más generales e identificar las categorías centrales del fenómeno. Posteriormente, se concentran dichas categorías y temas. Así, las categorías y temas son relacionados para obtener clasificaciones, hipótesis, modelos, teoría y una narrativa general. Existen diversas técnicas para generar categorías cuando nos cuesta trabajo hacerlo.
Para realizar el análisis de los datos cualitativos, el investigador puede auxiliarse de programas de cómputo. En la investigación cualitativa han surgido criterios para intentar establecer un paralelo con la confiabilidad, validez y la objetividad cuantitativa, dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación, así como fundamento, aproximación, representatividad de voces y capacidad de otorgar significado. ¿Cuándo debes dejar de recolectar y analizar datos? ¿En qué momento concluir con tu estudio? Son los indicadores fundamentales los siguientes. Cuando se han saturado las categorías y no encuentras información novedosa. 2. En el momento que hayas respondido al planteamiento del problema que fue evolucionando y generando un entendimiento sobre el fenómeno investigado. La lección de diseño o abordaje de investigación, capítulo número 14. En la ruta cualitativa, el diseño se refiere al abordaje general que habremos de utilizar en el proceso de investigación. En la literatura podemos encontrar varias clasificaciones de los diseños cualitativos. A lo largo del capítulo se presentó lo más común y realmente no existen fronteras entre los distintos diseños cualitativos, ya que comparten diversas similitudes. En la ruta cualitativa, el diseño, al igual que la muestra, la recolección de datos y el análisis surgen desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial, y el trabajo de campo, desde luego, va sufriendo modificaciones, aun cuando es más bien una forma de enfocar el fenómeno de interés, una especie de lente para abordar el planteamiento. Los principales diseños cualitativos son teoría fundamentada. Su fundamento básico es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, más que de los estudios previos. El procedimiento regular del análisis de teoría fundamentada es codificación axial, codificación selectiva, generación de teoría y el diseño etnográfico, que pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. Existen varias clasificaciones de los diseños etnográficos. La principal es realistas, críticos, clásicos, microetnográficos y estudios de caso. En los diseños etnográficos, el investigador, por lo general, es completamente un observador participante. Estos abordajes investigan colectividades que comparten una cultura. El investigador selecciona el lugar, detecta los participantes y por último recolecta y analiza datos. Los diseños narrativos. El investigador recaba datos sobre las historias de vida y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas. Le importa la sucesión de eventos. Los diseños narrativos pueden referirse a toda la historia de vida de un individuo o grupo, b. un pasaje o época de dicha historia de vida, o c. uno o varios episodios de diferentes participantes. Se dividen en 1. de tópicos enfocados en una temática, suceso o fenómeno. 2. Biográficos de una persona, grupo o comunidad, sin incluir la narración de los participantes en vivo, ya sea porque fallecieron, porque no recuerdan a causa de su edad o enfermedad, o son inaccesibles. Y 3. Autobiográficos de una persona, grupo o comunidad, incluyendo testimonios orales en vivo de los actores participantes. Existen dos esquemas principales para que el investigador narre una historia: A. Estructura, problema y solución, y B. Estructura tridimensional. Diseño fenomenológico. Tiene como propósito principal explorar, describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común
y diferentes de tales vivencias. El fenómeno se identifica desde el planteamiento y puede ser tan variado como la amplia experiencia humana, una enfermedad, un proceso, una catástrofe, la exposición a un programa televisivo, una situación cotidiana, entre otras cosas. En ocasiones el objetivo es descubrir el significado de un fenómeno para varias personas. El diseño, investigación, acción. Su finalidad es resolver problemas y mejorar prácticas concretas. Se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Tres perspectivas destacan en la investigación-acción: la visión técnico-científica, la visión deliberada y la visión emancipadora. Podemos encontrar en la literatura dos diseños fundamentales de la investigación-acción: práctico y participativo. El diseño participativo implica que las personas interesadas en resolver la problemática ayuden a desarrollar todo el proceso de la investigación, de la idea a la representación de resultados. Las etapas o ciclos para efectuar una investigación-acción son: detectar el problema de investigación, formular un plan o programa para resolver la problemática o introducir un cambio, implementar el plan y evaluar resultados, además de generar realimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión y acción. Muchas gracias por su atención y esto ha sido todo por el día de hoy.